Hola, buenos días. Soy Nancy Ulloa y les voy a dar la charla. Están conectados con la clase, técnicas de interacción durante clases virtuales sincrónicas de cálculo integral. Les cuento el propósito de esta ponencia. Lo que me gustaría compartir en este breve espacio es algunas técnicas muy específicas de interacción que quizá puedan aportarles a enriquecer las sesiones de clases sincrónicas que ustedes dan de manera virtual con el uso de herramientas tecnológicas, pero hago mucho énfasis en que es como un apoyo para lograr esas interacciones, no como el centro de su quehacer docente. Y además quiero mostrarles que más que centrarnos en ese uso de herramientas tecnológicas, lo importante es que su uso aporte a algunos puntos que son, primero, establecer cercanía y acompañar al estudiante. Segundo, profundizar en conceptos matemáticos. Tercero, recuperar aprendizajes previos que van a necesitar para el curso. Y por último, llevar al alumno a la autonomía y a la metacognición, que creo que ese fin es muy importante siempre tirar hacia él y tratar de lograrlo. Bien, entonces les comento por qué hago el enfoque de esta charla en la interacción. Si se fijan ahí puse un triste muro, porque luego a veces lo que sucede es que en las clases virtuales sentimos que estamos hablando solamente con la pared, ¿no? Esto para mí ha sido un talón de Aquiles. Sí he tomado pasos importantes para ir mejorando el proceso desde que iniciamos con la pandemia, pero sí hay estos momentos que uno dice, hay alguien ahí y no sabe qué ha sucedido con los alumnos, así es que creo que es algo que hay que seguir trabajando. Siguiente, pues sí trato de escuchar a mis estudiantes y sus necesidades. Entonces ellos sí me han manifestado que para las clases virtuales es algo muy importante que ellos sienten la necesidad de tener más estos espacios de interacción para que las clases sean más dinámicas, sobre todo en las sesiones expositivas, que se pueden volver algo tediosas. Y por último, un detalle aquí importante es que las interacciones es bueno no dejarlas solamente en nivel superficial, sino que inciten a que expresen de forma madura las ideas matemáticas que van creando los estudiantes conforme van aprendiendo los temas matemáticos. Luego solemos dejar las cosas o en lo operacional o en el problemita o en el experimento con alguna tecnología, pero esa profundización del concepto matemático ayuda a que todo lo demás tenga una muy buena base y se comprenda mejor. Bueno, voy a considerar dos dimensiones en este espacio de interacción. El primero es la dimensión personal, que luego no siempre tomamos en cuenta. Y aquí me refiero pues a elementos de la misma persona que quizá no tengan que ver nada con la matemática, pero sí pueden influir de una forma o de otra, negativa o positivamente, en el aprendizaje. Algunos elementos alrededor de esa dimensión personal son el acompañamiento a los estudiantes, el poder detectar y canalizar casos de estudiantes que pueden estar en riesgo por situaciones personales. También darnos cuenta de cuando la carga de trabajo ya es demasiada y que podrían estar agotados. En ingeniería esto pues claro que hay más riesgo de que suceda. Y ver qué tan motivados están los chicos durante la sesión y durante el semestre. Y la otra dimensión es la educativa. Ahora sí, esta tiene que ver con las técnicas didácticas, con la forma de aprender matemáticas. Y aquí también subrayo cuatro aspectos. El primero es abordar problemas contextuados de forma colaborativa. Esa es una buena manera de interactuar. Siguiente, discutir nociones matemáticas, tanto con el profesor o profesora como con sus mismos compañeros. El otro punto, pulir el lenguaje matemático escrito y oral. Esta competencia de expresión verbal es muy importante desarrollar inclusive
los procesos matemáticos. Y cuarto, pues resolver ejercicios, pero no solamente con talacha. Luego pasa que cuando están en línea los chicos, pues pueden conseguir los procedimientos en muchos lugares, ya sea por tecnología, por compañeros, copian de otros lados. Y a fin de cuentas lo que nos interesa es que comprendan los procedimientos que están realizando, pues qué hay detrás de ellos, detrás de esa talacha. Vamos a pensar en cómo vamos a canalizar los procesos que llevamos con los estudiantes en la clase, sobre todo en la clase virtual. Y luego lo que sucede es que nos vamos directo a la herramienta. Decimos, tengo esta herramienta, ¿qué puedo hacer con ella? Pero la lógica trabajada al revés rinde muchos más frutos. Si primero nos centramos en quién, en los estudiantes, en sus necesidades, en su entorno, en lo que ellos mismos dicen que les ayuda a aprender en línea, en los objetivos de aprendizaje que queremos lograr y basar esos objetivos en el logro de competencias, porque si basamos en el logro de competencias podemos tener entregables, ¿sí? Es muy difícil darnos cuenta si la persona está aprendiendo, pero cuando se basa en competencias, pues entonces ya hay algo físico, electrónico para que nosotros podamos medir cierto nivel de avance. ¿Y cómo? Pues diseñando secuencias didácticas. Y ya en un segundo momento, ya que hicimos todo este proceso previo, entonces ya decimos con qué lo voy a hacer. Y allí podríamos elegir de una gama de herramientas tecnológicas. Y bueno, les comparto las herramientas tecnológicas que yo utilizo en las clases virtuales. No necesariamente todas son para interactuar. Ahorita les comento cuál es uso para qué, pero estas son las que uso en una sola clase. Esas uso, ya sea cálculo diferencial o cálculo integral, que son las materias que me ha tocado dar ahorita durante la pandemia para estudiantes de ingeniería. ¿Cómo pudiéramos pensar esas herramientas como medio y no como fin? Bueno, ya habíamos mencionado al inicio para qué se podría interactuar. Les doy ejemplos. Digamos que me interesa interactuar para ayudar a acompañar al estudiante en la dimensión personal. Entonces, bueno, me hago la pregunta, ¿para qué quiero que interactúe? Para acompañarlo. ¿Cómo lo logro? Pues aquí es donde hago las secuencias didácticas. Eso varía. Y ahora sí, una vez que hago el diseño de secuencias didácticas, entonces ya me voy a las herramientas. Digo, bueno, pues en mi caso yo utilizo para acompañar a los estudiantes Teams, Mentimeter, Canvas y Microsoft Forms. Otro ejemplo, pues si quiero que aborden problemas contextuados de forma colaborativa, que esta está en la dimensión educativa que les mencionaba, pues aquí de nuevo diseño una secuencia didáctica para poder lograr esto y luego ya elijo las herramientas. Y estas son las que utilizo para problemas contextuados. Y de la misma manera, de manera similar, para resolver ejercicios comprendiendo los procesos detrás de la operatividad, estos son los elementos que utilizo. Bueno, hay muchas posibilidades. Entonces, en esta charla, yo sé que puedo lograr la interacción mediante muchas vías. Actividades colaborativas dentro y fuera de la clase, con proyectos grupales que les asignan a los chicos, con presentaciones orales de problemas o ejercicios, que de hecho lo he utilizado mucho para suplir los exámenes escritos. Así te das cuenta si el chico sabe o no sabe. Y es una oportunidad para interactuar, ya sea dialogando con él durante la presentación en clase o que los compañeros hagan una ronda de preguntas y respuestas. Y en el que me quiero enfocar más en esta charla es el diálogo durante sesiones de exposición de él o la profesora. ¿Por qué me voy a enfocar específicamente en este? Porque quizá no todo mundo realiza actividades colaborativas o proyectos grupales o presentaciones orales, pero casi apuesto que todos los profesores de matemáticas, no lo voy a decir al 100, pero que la mayoría de nosotros pues sí exponemos temas en clase, ¿sí? Entonces, mínimo eso es un factor común. Entonces, ¿cómo podemos en esas sesiones de exposición de temas, que ojalá y no fueran todas y que le variemos con otro tipo de elementos, pues que en esas sesiones no se vuelva un monólogo?
pues, ¿cómo podríamos lograr esos cómo? Una herramienta de toda la gama que pudiera elegir es Mentimeter. En esa me voy a enfocar ahorita. Y sí quiero que quede muy claro, no quiero venderles la idea de que Mentimeter es lo mejor de lo mejor del universo. Pues no, es una de las tantas herramientas que hay. ¿Por qué la tomo como ejemplo? Pues por tomar uno, porque quiero que vean casos específicos del uso de una herramienta y cómo puedo ahondar en el aprendizaje de las matemáticas con esa herramienta. Y hay algo bien interesante, porque en esta de Mentimeter no es necesario que sea una herramienta que esté dirigida específicamente al aprendizaje de las matemáticas dentro de su diseño original. Esta está hecha para interactuar, pero en diferentes ámbitos. Entonces, ¿cómo podemos utilizar una herramienta simplemente para interacción eh, y canalizarla hacia el aprendizaje de las matemáticas? Y además tengo unos motivos ulteriores, negras intenciones. Yo me pregunto en el corazón, si será que mientras realizamos esos cómo le vamos a hacer, podríamos ir alejándonos de algunos vicios que quizá carguemos como profesores dentro de la clase. Yo voy a plantearles esta lista de posibles vicios, poniéndome a mí como ejemplo, ¿no? Quizá centro la clase en mí en lugar de en los estudiantes y creo ese monólogo en lugar de ese diálogo. Y muchas veces no es porque quiera o no quiera. O sea, en lo personal, yo no quiero que mi clase sea un monólogo y mucho menos en línea. Cuando tengo a los chicos enfrente, eso es mucho más fácil de mediar mediante una conversación en torno al objeto matemático que estamos estudiando, pero en línea es muy difícil. Entonces, ¿cómo podemos alejarnos de eso ya en la acción? Siguiente, suponer que el estudiante debería de saber temas, conceptos previos necesarios para mi curso. Otro, tomar decisiones en torno al curso, pero sin considerar las voces de los estudiantes cuando tomamos esas decisiones. Se dice que si los involucramos más, eso aumenta su motivación, sus ganas de aprender. Evaluar la adquisición de aprendizajes a nivel superficial, no profundizar en los aprendizajes que queremos que logren cuando los evaluamos. O bien, evalúo la adquisición de aprendizajes a nivel más profundo. Sin embargo, cuando veo la clase, eso no lo fomento. Entonces, pues ahí hay una contradicción. Siguiente, pues quizás centrar el aprendizaje en cubrir temarios en lugar de desarrollar competencias. Otro más, poner la importancia de la calificación. Yo poner esa importancia por encima de la importancia del aprendizaje. Si yo lo hago, pues entonces el alumno mucho más, ¿no? Y por último, creer que el estado de ánimo y la predisposición del estudiante no son relevantes en su proceso de aprendizaje. Estamos viendo estos cómo los entretejemos. Ahí les va un primer ejemplo. Estos ejemplos son muy concretos y realmente parecen inofensivos y sí lo son fáciles de implementar. La primera cosa que hago es que todas las clases, llueve, truene o relampaguee, tomo asistencia con algo que llamo la pregunta del día. En vez de decir, presente maestra, pues contestan una pregunta del día. Y esa pregunta es al azar, no tiene nada que ver con matemáticas. No me quita tiempo de la clase. Mi clase inicia a 9:10, es de 100 minutos, digamos 9:10 a 10:50. Entonces yo me conecto a las 9. Ellos ya saben que yo me voy a conectar a las 9. Y ellos se van conectando, entrando a la herramienta y contestando la pregunta del día. Inclusive ya están hasta emocionados por saber qué pregunta se me ocurrió ese día, ¿no? Ayuda para interactuar con ellos en esos primeros minutos, conocernos y crear más cercanía. Aquí pongo énfasis en la confianza. Aquí si nosotros vamos creando una relación de confianza va a ser mucho más fácil que el chico se sienta cómodo con nosotros y nos pueda preguntar acerca de las dudas que tenga en su proceso de aprendizaje. Incitan a la reflexión, no siempre las preguntas incitan a la reflexión, pueden ser, les digo, pueden ser preguntas tan banales como el color de tus calzones hasta tan profundos como el sentido de la vida, ¿sí? Pero me gusta variar. Siguiente, me ayuda a revisar la energía o el desgaste de los chicos para afrontar esa sesión con ellos. Y algo importante es que esta técnica ya la utilizaba en clases, como muchas de las demás que les voy a comentar, eran técnicas que ya utilizaba en clases, pero no las utilizaba con el uso de tecnología, lo hacía con mi lista y uno por uno iba preguntando.
Desventaja, quitaba mucho tiempo. Aunque sí, claro, esa cercanía y ese vínculo se creaba, así es que creo que esta modificación de utilizar la tecnología pues podría ayudar cuando se regresa a las aulas, ¿no? Un ejemplo sencillo, les pregunto un día, ¿cuál es tu mejor cualidad? Incluye tu nombre para asistencia. Aquí obviamente borre el nombre, ¿no? Que ellos reconozcan sus fortalezas, es muy bueno cuando están en sus procesos de aprendizaje. Bien, siguiente consejo, hacer juegos al inicio de la clase. Luego los juegos suelen estar estigmatizados, ¿no? De que, ay, ¿por qué si ya están grandes? ¿Por qué los ponemos a jugar? Bueno, vamos a ver qué motivos utilizo yo aquí. Primero, lo hago en los primeros 5 minutos una vez que inició la clase, inicia 9:10. Cuando mucho me lleva 10 minutos con toda la retroalimentación. Unas de 5 a 10 preguntas de opción múltiple, rápidas, de tiempo, en donde yo me doy cuenta cómo van los chicos. Despiertan al alumno, literal lo despiertan. Si tu clase es a las 7 de la mañana y ellos saben que va a haber un juego, pues eso les abre el párpado. Y lo disponen para la clase. Refuerzan conceptos, ayudan a contar la historia del curso. Me gusta ver el curso como una historia acerca de esta rama de las matemáticas que estoy tratando con los chicos. Que los temas, las clases no queden desvinculadas entre sí, como que las saqué de una bolsa y nada más la que se me ocurrió ese día, sino que tengan una conexión. Entonces me ayudan a recuperar aprendizajes de la clase previa a estos juegos y también a preparar el terreno para la clase de ese día. Aportan a la autoevaluación. El chico de inmediato ve si la sacó bien o mal y entonces a lo mejor creía que comprendía muy bien y espérate, tienes que estudiarle más, ¿no? Aclaran diferencias sutiles y no tan sutiles entre conceptos, notaciones matemáticas, técnicas, etc. Muestran la evolución del grupo. Si tú haces una misma pregunta un día, das tema y la vuelves a preguntar al día siguiente o al día siguiente vas viendo qué tanto se van uniendo los estudiantes en esta comprensión de ese concepto. Y por último, recuperan aprendizajes de cursos previos, ya no de clases previas, de cursos previos para temas nuevos. Luego, si ya sabemos, profesores, que el chico cuando llegue a integral le va a costar trabajo, siempre, o casi siempre, regla de la academia, derivadas, identidades trigonométricas, etcétera, etcétera, pues ¿por qué no clases antes? 3, 4 clases antes les vamos haciendo estos jueguitos con la información previa y simplemente desentelarañan, ¿no? Para que ya cuando lleguen al tema, pues lo logren llevar a cabo de forma más fluida. Y ya posteriormente estos juegos, después de cierto tiempo, se acumulan los reactivos y se genera ahora sí un examen de evaluación. Bien, ejemplos. Uno para aclarar diferencias sutiles y no tan sutiles. Por ejemplo, aquí pregunto, la fórmula para la antiderivada de x a la n tiene la restricción de que n no puede ser, y doy diferentes opciones. Pues este es un detalle sutil cuando apenas estás empezando a ver estas fórmulas de antiderivadas, pero es importante porque si no detectan esto, pues no se dan cuenta de que nace una nueva fórmula, ¿no? Aquí el vicio que queremos trabajar en la lista de vicios, centrar la clase en nosotros en lugar de en los estudiantes, creando un monólogo en lugar de un diálogo. Es que yo ya te dije que la n no puede ser -1, ¿cómo no se te quedó? Pues porque el hecho de que tú lo digas significa que tú lo conoces, pero no que el estudiante se quedó con eso, ¿no? Entonces hay que verificar, profesores. Siguiente, recuperan aprendizajes de la clase previa. A lo mejor una clase previa vimos acerca de la antiderivada particular y la antiderivada general y pues ahí lo recuperamos para ver qué tanto comprendieron o distinguieron entre una y la otra, ¿no? Y el vicio por trabajar, esa diferencia entre antiderivada particular y general pues acaba siendo un detalle grande después. Si solamente lo tratamos como antiderivada y así lo evaluamos a nivel superficial, eso puede ser un problema. Siguiente, esta es bonita. Muestra la evolución del grupo, ¿sí? Digamos que le pregunto un día esta identidad trigonométrica. ¿1 es igual a qué cosa? Bueno, a seno cuadrado más coseno al cuadrado. Porque este es un conocimiento previo de identidades trigonométricas que va a necesitar cuando vea integrales
trigonométricas o de sustitución trigonométrica, pero quizá la primera vez que se los pregunto solo 6 la sacan bien, pero bueno, la siguiente clase, de hecho esto fue la clase inmediata después, ya 13 lo tenían, ¿no? Entonces me muestra qué tanto evolucionó el grupo. ¿Qué vicio voy a trabajar? Suponer que el estudiante debería de saber temas o conceptos previos. Como decía, pues si ya saben que no se va a acordar, pues recuérdenlo con tiempo y de forma divertida. Siguiente, un ejemplo de cuando refuerzan conceptos. Aquí en integral, aquí vemos el tema de series y estas pruebas de convergencia y divergencia tienen detalles muy sutiles que luego queremos evaluarlos a nivel muy profundo, pero no ponemos ese énfasis en la clase, pues el juego se puede prestar para estas posibilidades. Aportan a la autoevaluación, pues el juego al final te dice quién quedó en qué lugar. No vale puntos, aquí no me importan los puntos. Aquí los fines son otros los que les presenté en la diapositiva, ¿sí? Y habrá tiempo después de trasladar ese juego a exámenes cortos o quizzes, esos mismos reactivos reescritos de otras maneras para que no estén idénticos y ahora sí podemos asignarle una calificación. Y el repositorio de preguntas pues les ayuda como guía de estudio. Vicio por trabajar, evaluar la adquisición de aprendizajes a nivel superficial, porque estas preguntas pues, son de confusión múltiple. Preguntas abiertas, esta es otra forma en la que se pueden utilizar, que se puede utilizar esta herramienta. Ya no preguntas de opción múltiple o de verdadero o falso, sino preguntas completamente abiertas. Estas aquí pueden ayudar a que los estudiantes trabajen la expresión oral de la comunicación de ideas matemáticas, a que podamos diagnosticar cómo entienden los estudiantes un concepto antes de iniciar a abordarlo en clase, para que durante el tema podamos aludir a la comprensión inicial que tenían e irla refinando. Muestra una evolución en la comprensión de conceptos, teoremas, técnicas. Establecen comparativos entre conocimientos al inicio de la sesión versus conocimientos al final. Y eso les ayuda a darse cuenta de cómo están avanzando en su proceso de aprendizaje y cómo están pensando las cosas y evolucionando ese pensamiento. Nos ayuda a profundizar en los conceptos con la guía del profesor. Mientras ellos van plasmando sus respuestas en palabras, uno les va haciendo preguntas para refinar y aclarar. Pulen el lenguaje para preparar mejor a los alumnos para estas presentaciones orales que les digo que les pido hacer. Si yo les voy a pedir que hagan presentaciones orales y va a ser parte de la calificación, pues este es un muy buen espacio para preparar a los chicos para ello. Un ejemplo muy sencillo, una clase, de hecho esta fue de diferencial, les pregunto al inicio de la clase, el primer día del semestre, ¿cuál es la primera noción que tienes de función? No la definición del libro, no lo que te digas en Google, lo que tú tienes en tu mente y en tu corazón y en tu alma sobre función. ¿Cómo lo entiendas? ¿Me dan ideas? ¿Sí? ¿Qué vicio quiero trabajar aquí? El vicio de centrar la clase en mí en lugar de los estudiantes, ¿no? Aquí quiero empezar a crear un diálogo. Y luego doy el tema de la clase y al final de la clase les digo, a ver, ya terminó la clase de funciones, ahora dame una segunda noción de función. Ojo, esta segunda noción no significa que ya saben por completo lo que es una función. O sea, la comprensión de una función no fue en 2 horas, en 100 minutos, tarda mucho tiempo. Entonces, pues a un estudiante no podemos esperar que en 2 horas llegue a la comprensión absoluta de función, pero sí se puede ver evolución en cómo están redactando la idea. Se muestra un avance. Entonces, el vicio que queremos trabajar es centrar el aprendizaje en cubrir temarios en lugar de desarrollar competencias. Aquí puedo ver la evolución en el desarrollo de la competencia verbal del estudiante y no solamente decir, ya cubrí el tema de funciones, bye. Otro ejemplo, hacer preguntas cerradas en momentos clave del curso, ya no como juegos, sino en espacios específicos del curso centrados en la metacognición. ¿Para qué ayudan? Para revisar el ánimo y la motivación por la materia, para el aprendizaje de temas matemáticos que ya se han desarrollado, para ver ellos qué también creen que han aprendido ciertos temas matemáticos, para ver ellos qué tanto creen que han desarrollado competencias y habilidades blandas y
esto es importantísimo, que me digan qué aspectos les gustaría que mejoren de la clase y de mí como profesora. Esto fue muy, muy, muy útil cuando empezamos las clases en línea. De la noche para la mañana todos nos avientan a clases en línea. Dije, chicos, por favor, retroalímentenme y díganme en qué puedo ir mejorando para que ustedes puedan aprender mejor. Ánimo y motivación por la materia. ¿De qué manera? Primer día de clase, les hago una pregunta para arrancar el semestre. ¿Qué tanto te gustan las matemáticas? Eso me da una muy buena idea con qué me voy a enfrentar con el grupo. ¿Qué vicio voy a trabajar? Pues creer que el estado de ánimo y la predisposición del estudiante no son relevantes en su proceso de aprendizaje. Otra, que ellos revisen dentro de ellos mismos qué tanto creen que han aprendido los temas del curso. Esto lo pregunté al final. Ellos ya sabían la calificación. Eso no era relevante. Lo relevante es, aparte de la calificación, sin darle el punto central, darle el punto central a qué aprendiste tú, ¿sí? En cuanto a los temas. Otro, ahora, ¿qué tanto desarrollaste ciertos aspectos en el curso? Fíjense, no matemáticos necesariamente, ni de los temas. Por ejemplo, exponer mis ideas clara y correctamente con palabras, estructurar mis ideas clara y correctamente con matemáticas, colaborar y aprender con mis compañeros, razonar y resolver problemas matemáticos, descubrir el por qué y para qué de los resultados matemáticos, subsanar carencias previas en matemáticas y enamorarme más de las matemáticas. ¿Qué vicio vamos a trabajar aquí? Pues el centrar el aprendizaje en cubrir temas en lugar de desarrollar competencias. Y la otra, pues cuando los sondeo acerca de cosas que me gustaría que ellos me digan que quieren ver en la clase, ¿no? Y este vicio que trabajaríamos sería tomar decisiones en torno al curso sin considerarlos a ellos. Bueno, pues ¿qué falta? ¿Qué mejoras quisiera realizar? Me encantaría incorporar más preguntas abiertas dentro de la sesión. La verdad es que sí lo empecé a hacer, pero de forma muy esporádica. Entonces, meter eso más estaría genial. Otra cosa, me acabo de dar cuenta que a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen y no será nuevo para ustedes. Esta herramienta que está en línea y es gratis y se llama Wheel of Names. Metes los nombres de los estudiantes, los metes a una ruleta y al azar te saca un nombre para que llames a una persona y le hagas alguna pregunta. Tiene diferente fin que Mentimeter, pero me parece que puede ser muy útil. Otro, pues crear más espacios de metacognición para que establezcamos de forma más intencionada los objetivos y vayan viendo los estudiantes qué tanto están logrando esos objetivos. Esas telarañas que les mostré las apliqué solo al final. Entonces, me encantaría no aplicarlas solo al final, sino en momentos grandes clave del curso, en altos específicos, no sé, unas 3 veces al semestre más o menos. Y bueno, hay unas técnicas interesantes como QQQ o 3-2-1. La QQQ es qué quería saber, qué sabía y qué aprendí. O la 3-2-1, 3 cosas que conocía, 2 cosas que aprendí y una cosa que me llevo, por ejemplo. Y eso para seguir aportando este proceso de metacognición. Y esa metacognición, porque es importante desarrollarla. Entre más comprenda el alumno sus procesos internos de pensamiento y de aprendizaje, más puede aprender por él mismo y más podemos dirigirlo hacia la autonomía y hacia la autoevaluación. Bien, como conclusión e invitación, les comento, la herramienta tecnológica sí, definitivamente, por favor, veanla como algo secundario a la persona y a sus procesos de aprendizaje. Segundo, inclusive con el apoyo de herramientas que no están diseñadas para el aprendizaje de las matemáticas, como en este caso el ejemplo de Mentimeter, se pueden lograr aprendizajes muy profundos. La cosa es cómo los utilizamos. Y pues los invito a cambiar la mirada. En lugar de que pensemos, tengo tal herramienta, ¿cómo la uso? Podríamos pensar de la siguiente manera. Quiero que los estudiantes logren tales objetivos y desarrollen tales competencias. ¿De qué forma lo puedo lograr? Lo pueden lograr ellos. ¿Y qué herramientas podrían facilitarlo? Muchas gracias.